Era el año 2000 en la República Checa y había una familia que ya no sabían qué hacer con su abuela. Era una mujer muy mayor, de aproximadamente unos 67 años de edad. Una mujer que a pesar de su avanzada edad tenía mucha fuerza. Era la mujer que, como dicen, era el sostento de la familia. Porque la familia, a pesar de que tenían fuertes negocios en la República Checa y en Alemania, en ese momento el país atravesaba por una crisis horrible. En otras palabras, la mujer, a pesar de tener una avanzada inteligencia y una destreza increíble, su familia no veía esto. Su familia, tras pasar por esa crisis horrible económica en el país, no sabían cómo mantener ya a su abuela. Según a palabras de los miembros de cada individuo, la mujer era un estorbo. Y abro paréntesis, porque la República Checa, como lo vuelvo a mencionar, es uno de los países con una economía estable. Pero en la década del 2000, comienzo del siglo XXI, el país no se encontraba bien y muchos negocios estaban cerrando, y eso afectó gravemente a la familia que tenían sus locales. Pero con ese poco dinero que le quedaba, no podían seguir manteniendo a la familia completa. No sabían qué hacer con la abuela. Ellos pensaban que ella estaría en un lugar mejor, lejos de sus sobrinos, lejos de sus nietos, lejos de los hijos que ella misma engendró y que vio crecer. En total de miembros de la familia, bueno, ya te puedes imaginar de cuántos individuos eran. Pero también déjame te digo que esta familia numerosa vivían en uno de los barrios más pobres de la República Checa, a pesar de tener una economía estable. No eran una familia rica, a pesar de tener sus negocios. Entonces, con todo esto, aunando la crisis del país, ya estuvieron en de acuerdo. Te lo dejo así de fácil. Imagínate que pasas por una crisis tan horrible y no sabes cómo administrar tu dinero. Tus hijos están estudiando en las mejores universidades de Europa. Tus nietos necesitan mejor escuela, mejores educaciones que te pudieron haber dado a ti. Ya con toda esta filosofía que te acabo de contar, con todos estos pensamientos que la familia cruzaba y cruzaba, entonces se decidió que la anciana estaría mejor en un lugar para ancianos, o mejor dicho, un asilo. Y así, con todo el dolor del mundo, la familia decidió mandar a esta pobre viejecita a un asilo. La mujer, obviamente, dijo que no. No quería estar allí encerrada con todas las personas de avanzada edad como la de ella. Tampoco no quería ser cuidada por el personal. Pero el asilo era un lugar limpio, un lugar enorme, donde la abuela podía estar en cualquier parte. Tenía su habitación, tenía una cama cómoda, tenía un techo, que era lo primordial, comida, baño, los servicios primordiales que un ser humano y más que nada una persona de la tercera edad necesita cuidados. Pero la ancianita no se sentía justa ahí. Pero ella descubrió su pasión, la pintura. Y es ahí donde nuestra macabra historia comienza, puesto que a pesar de que la viejita estaba muy bien cuidada, ella quería salirse de allí. Y parece que uno de sus tantos hijos la escuchó. Así que, con tanto papeleo y ahorrarte la explicación, sacó a su madre, pero fue lo peor que pudo haber hecho, porque la mandó a vivir a una cabaña lejos de la sociedad. La cabaña era transitada por personas que cruzaban por allí, y la viejita, al tener la necesidad de comer, y claro que sus hijos le mandaban comida de vez en cuando, ella quería seguir pintando, pero ya no tenía instrumentos para pintar. Su pasión era la acuarela. Pero cada vez que pasaba un transeúnte, una persona solitaria, la viejita lo convencía de entrar a su casa. Le invitaba unas galletitas, un té, un chocolate caliente, la comodidad para que la persona pudiera sentirse en casa. Una vez de eso,
La viejita ponía a dormir a estas personas con fuertes dosis para poder, digamos, calmarlos. Básicamente, esta viejita les administraba sustancias ilícitas y los dormía. Y es allí donde la mujer se encargaba de despedazar los cadáveres. Pero a ella no le importaba simplemente desmembrarlos. Lo que a la mujer le importaba, y ojo con esto, era extraerles la sangre. Te preguntarás, ¿por qué quiere la sangre de sus víctimas? Pues para continuar haciendo sus pinturas de acuarela. A ella le encantaba pintar paisajes que marcaran mucho el color rojo, como por ejemplo un campo de flores, o como por ejemplo estas imágenes representativas. Sus favoritas eran los atardeceres rojos. Y claro, como no tenía pintura roja y no se podía costear tantas pinturas, con lo poco que le alcanzaba de su pensión y con lo poco que le daban sus hijos para comer o pintar, pues la anciana, en una crisis de histeria, al tener ya a las víctimas desmembradas, se comía parte de sus cuerpos. Obviamente, la intención no era hacer esto. Su intención, como vuelvo a lo mismo, era extraerles toda la sangre posible para continuar con su trabajo. Y entonces te estarás preguntando, ¿qué hacía esta señora con la sangre? ¿Qué hacía? ¿Cómo pintaba? Ella decía que mezclaba la sangre con un tinte rojo que tenía para el cabello. Y fue allí donde sus pinturas de acuarela comenzaron a tener una forma llamativa, muy espectacular. Y la segunda pregunta que quizás te estás haciendo es, ¿qué hacía con los cuadros? ¿Los vendía? ¿Los regalaba? ¿Se los quedaba ella misma? Bueno, sí, los vendía. Y con lo poco que ganaba también con la pintura, era como esta mujer sobrevivía. Quizás suene un disparate, quizás suene una locura, pero la mujer despachaba persona por persona. Pero tampoco era muy fácil, ya que el lugar donde la ancianita estaba viviendo era un campo, alejado de la sociedad, como ya lo dije antes, y muy pocas personas transitaban allí. Pero digamos que en la semana, los 7 días de la semana, se despachaba, por así decirlo, unas 7 personas o a lo poco unas 4 personas, ya estando dormidas, ya estando despojadas incluso de sus pertenencias como teléfonos móviles de la época, ropa, cartera. Muy inteligente de su parte, quitarles el dinero. Así es como la viejita durante casi 6 meses se despachó a tantas personas como fue posible. Para conservar la sangre fresca, las ponía en botellas de frasco, así como las de las mermeladas o la de la mayonesa, y las guardaba en un refri donde se suponía que tenía que estar la comida. Uno de sus nietos fue a visitarla y al traerle un enorme pavo para que ella pudiera comer a solas, porque tampoco la familia se preocupaba por ella para invitarla a comer, simplemente la familia quería deshacerse de ella, básicamente. Cuando uno de sus nietos fue a la casa a dejarle esta comida, abrió el refri mientras que ella se encontraba pintando y, sorpresa, encontró restos humanos dentro de la nevera. Abajo del refri donde guardas la fruta, la verdura, bueno, también encontró estas botellas con el líquido rojo vital. Rápidamente el nieto advirtió a las autoridades y alertó a toda la población local cerca de la zona. La mujer fue detenida, obviamente, y cuando llegaron tanto la policía como los forenses, pudieron rescatar de la casa unos 20 cadáveres ya desmembrados y despellejados. La señora fue llevada a juicio en la mañana de un domingo del 19 de agosto del año 2000. La mujer, obviamente esposada, con todas las cámaras,
tomándole foto y grabándola, se sentó mientras que el juez dictaba su sentencia. Y el abogado que le consiguieron pues estaba tan asombrado que a la mirada del abogado no quería ni siquiera apelar a la historia de la señora. Cuando el juez le hizo las preguntas de por qué lo hizo, qué la motivó, cómo se sentía, la señora todo el tiempo miró al juez con una mirada fría, escalofriante, con una sonrisa que quedaría para la posteridad. Todos los miembros de la familia asistieron a este juicio, y la señora seguía respondiendo a las preguntas de una manera tan tranquila y calmada. Ella contaba a lujo y detalle todos los crímenes que cometió durante esos 6 meses. Ella no se escudó así, ni siquiera sintió pena. Ni siquiera dijo que es que mis hijos y mi familia entera me abandonó y yo quise hacer algo para sentirme mejor. No, la señora simplemente mostró un rasgo psicópata. Sus ojos azules fríos, con una mirada penetrante, su rostro pálido por la edad, las marcas del envejecimiento, las huellas de sus manos, así, huellas de sangre que no eran de ella. Simplemente dejaba mucho de qué pensar de lo cruel y lo podrido que está el ser humano y este planeta. La mujer simplemente sonrió una vez más a la cámara. Y claro, la mujer simplemente estaba satisfecha por todos los crímenes que había cometido durante esos 6 largos meses y a todas esas personas inocentes. Ella no tenía preferencias, ella no tenía un favorito. Simplemente asesinaba a todo aquel que se cruzara por su camino. Y así, esos ojos fríos de hielo azul se convirtieron en unos ojos rojos diabólicos de infierno y de tormenta. El juez sentenció a la mujer a 60 años de cárcel. Y así fue como esta historia terminaría. Espero que les haya encantado este creepypasta que inventé. Me haría muy feliz si te suscribieras a mi canal y me apoyes con un comentario y dejándome un like. Has sintonizado Surd Horror y nos vemos hasta la próxima.